Muy buenas tardes amigos, les saluda Víctor Hugo Quijada, conductor del programa De Frente con la Verdad, donde tratamos temas de índole cultural, legal, político, coyuntural. En esta oportunidad estamos con Rocío Salazar Bocángel, quien ha sido candidata a la Municipalidad de Chorrillos y candidata al Congreso. Ella es abogada y comunicadora que tiene bastante experiencia profesional y su trayectoria personal en lo que se refiere a defensa de derechos de la mujer y poblaciones vulnerables. Y el día de hoy vamos a tratar desde los tres ámbitos o las tres visiones, yendo de lo macro a lo micro, a nivel del ámbito nacional, regional y local, cuáles han sido sus experiencias, sus opiniones como abogada, como comunicadora, como mujer al respecto. Como un punto previo e introductorio, Rocío, ¿cómo estás? Tus saludos para HCM Radio Televisión. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Rocío Salazar y ya como lo has dicho, he sido candidata a la alcaldía de Chorrillos, también al Congreso con el Partido Orden. Y bueno, y ahora seguimos trabajando en todo el ámbito local, más que nada, ¿no? Y viendo estos temas que atañen tanto a las mujeres y a los niños. Bien, Rocío, para tratar el tema en el ámbito nacional, les hago recordar a mis amigos teleoyentes, el Ministerio de la Mujer es aquel ente rector que fiscaliza, supervisa, instruye, norma todo lo que se refiere a la defensa de la población vulnerable, ¿no? Dentro de esta población vulnerable están las mujeres, los niños, los discapacitados, las poblaciones, digamos, abandonadas o en situaciones de riesgo. Pero ¿qué es lo que pasa en el país? Que digamos, es igual, o sea, a pesar de tener un ministerio, a pesar de tener oficinas de Defensoría de la Mujer, de MUNAS, a nivel de gobiernos locales, gobiernos regionales, no se ve, digamos, bueno, si bien es cierto, se ha difundido, se ha hecho más noticia, de alguna manera se está sancionando, ¿no? Las conductas contra la violencia de la mujer, por ejemplo, o vulneración de derechos de la familia. ¿Qué es lo que pasa en el gobierno, en el Estado? Que igual, o sea, seguimos teniendo altos índices de violencia de la mujer, seguimos teniendo casos de feminicidio casi a diario. En muchas regiones del país tienen los muy altos índices de violencia contra estas personas, contra las mujeres, contra los niños. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Rocío? Bueno, en referencia a ese tema que nos afecta tanto a las mujeres, a mi modo de ver y después de mucho análisis que hemos hecho con muchas personas, esto parte principalmente porque la mujer en sí no participa mucho en política. La mujer no tiene una buena representación en el Congreso de la República. Entonces, partiendo desde ese inicio, ya las mujeres siempre hemos estado relegadas, ahora hemos logrado cierta presencia en el Congreso, pero no la que debiera, para que estos programas que lanza, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, sean realmente difundidos y sean realmente aceptados y sean ejecutados por los gobiernos regionales y municipales. Entonces, pienso que parte principalmente en que las mujeres tenemos que comenzar a tener una mayor participación en política. Si nosotras comenzamos a participar más en la política de nuestro país, comenzamos a tener mayor representatividad, entonces definitivamente esto va a dar una apertura a que se respete más el rol de la mujer, tanto en la sociedad como en familia, ¿no? Entonces, creo que desde ahí empezamos mal. Ahora, este tema yo creo que tiene que ser también analizado por los partidos políticos y por la ley, ¿no? Acá en el Perú estamos llenos de leyes que al final no se cumplen y yo creo que parte por un tema de actitud de cada líder político, ¿no? El tema, por ejemplo, de la participación de las mujeres en las listas congresales y en las listas municipales debe darse con la alternancia de género que tanto se ha discutido, pero debe ser pues obligatoria, ¿no? Algunos líderes políticos yo los he escuchado decir, no, pero si nos ponen como ley obligatoria que la mujer participe de manera
alterna con los hombres, nos vamos a quedar sin listas porque no hay mujeres que participen, y es que las mujeres no participan por ciertos temores a este acoso político que existe, y que no, yo que participo activamente en política lo he sentido, ¿no? En las listas o en los partidos en los que he participado siempre se impone la figura masculina. Entonces, si analizamos un poquito eso y nos ponemos ¿cómo se llama?, a considerar por qué la mujer es tan maltratada en el ámbito social, es definitivamente porque no tenemos mayor participación, ¿no? Entonces creo que ese es el punto de partida y es el punto que tenemos que trabajar tanto los partidos políticos como las organizaciones del gobierno, ¿no? Sí, es cierto, Rocío, lo que mencionas. Yo, claro, coincido contigo en el sentido de que existe un abandono, cierto prejuicio, falta de igualdad de oportunidades, de igualdad ante la ley por el lado de las mujeres, empezando desde el tema de, ¿no?, que dices, la conformación del Congreso, quienes inclusive son las personas que representan a las mujeres, y las que entran tampoco, digamos, no defienden mucho la posición de la mujer, ni tampoco se centran en hacer respetar o de crear normas en favor de las mujeres, menos el cumplimiento de la norma, menos por parte del Estado, como dices tú, que es prácticamente letra muerta, ¿no? Bueno, en ese aspecto, yo pienso que no es tanto que las mujeres que entran al Congreso no defiendan la posición de la mujer en ese tema, sino que si te pones a pensar, actualmente de 120 congresistas creo que son 32 mujeres las que han entrado, y 32 mujeres que representan al 25%, que no tienen mayoría, ni siquiera se asemeja pues a un 50% de participación. Entonces, yo recuerdo haber conversado con personas que han liderado estos temas en el Congreso y me comentaban de que mayormente las mujeres son relegadas a ciertos temas, de ciertos roles que no tienen mayor importancia, ¿no? Y que ahora, gracias a Dios, bueno, o gracias a la coyuntura actual, hay mujeres que sí tienen una participación más activa, ¿no? Y que pueden liderar. Por ejemplo, ya tenemos a la presidenta del Congreso, pues, que es la señora Luz Salgado. Muy aparte de los tintes políticos, ya tenemos una mujer que está representando en el Congreso, que es presidente del Congreso. Entonces, el tema parte porque no tenemos esa participación que necesitamos para poder impulsar, pues, estas normas que podrían proteger a la mujer. Por ejemplo, te doy un ejemplo chiquito, ¿no? En el caso familiar, si el esposo te golpea, te maltrata, la mujer tiene para acudir tanto al Ministerio de la Mujer, a las comisarías, que tienen un papel preponderante, pero si una mujer es vulnerada en sus derechos en un lugar como un club, una asociación o una empresa, eso ya se configura en otro tipo de delitos, ¿no? Que puede ser el delito de lesiones. Si te vas a una comisaría y dices, oye, ¿sabes qué? He sido maltratada, vulnerada en mis derechos, puesto que me están discriminando por ser mujer, no me dejan avanzar, la comisaría te dice, no, oye, pero señora, este tema no le corresponde a la comisaría. En todo caso es una falta, ¿no? Entonces ahí falta, sí, normal el tema de la protección general a las mujeres, ¿no? No solamente en el ámbito familiar, que lo dice la ley la ley de la no violencia, no está incluida esa parte, ¿no? Entonces hay un vacío gigantesco donde las mujeres pues no tienen a dónde acudir. Con eso no estoy victimizando a las mujeres. Hay muchas mujeres que también se agarran de este tema para poder quejarse y qué sé yo. Pero creo que tiene que haber igualdad, tiene que haber equilibrio en la sociedad. Y el equilibrio en la sociedad es justamente que los hombres y las mujeres tengamos el mismo derecho. Yo he escuchado, por ejemplo, los hombres que dicen, oye, vamos a crear también un ministerio para el hombre. Fuera así, porque es que la lucha de las mujeres, no solamente a nivel del Perú, sino a nivel mundial, o sea, las mujeres venimos luchando siglos tras siglos porque se respeten nuestros derechos, porque hemos estado de alguna manera relegadas, y con ese tema pues de que estamos en una sociedad totalmente patriarcal y machista, ¿no? Es cierto lo que mencionas. Bueno, hablando un poco de historia, retomando, ¿no?, desde el tiempo de la antigua Roma, Grecia, ¿no?, siempre la mujer fue visto, o sea, en esos tiempos el pensamiento como una propiedad, ¿no? Y la mujer históricamente, siglo tras siglo, como tú dices tú, ha venido luchando por tratar de reivindicar y de posicionar y hacer respetar sus derechos. Si yo no más recuerdo, fue Nueva Zelanda en 1893, 1894, cuando se aprobó, digamos, los derechos políticos de la mujer. De ahí no hubo avances hasta después de la Primera Guerra Mundial con los países europeos. Aquí en el Perú, si no más recuerdo, fue Odría quien le dio, ¿no?, el derecho del voto a la mujer. Bien. Estamos hablando de 1948, 1949, al 50 más o menos. Pero imagínate, o sea, ha sido una lucha constante de los movimientos de mujeres, algunos llamados feministas, para tratar de posicionar y hacer respetar
lo que le corresponde, pero sin embargo, a la fecha, a pesar inclusive de tener un ministerio, tener una vicepresidenta, y hay cierta más actividad política de las mujeres, que esperemos algún día haya una presidenta mujer, quizás en el corto o mediano plazo, pero sin embargo hay mucho por hacer en el Perú, mucho por hacer a nivel nacional. No vemos, y existen muchas dificultades, problemas, falta de aplicación de la norma, vacíos, inclusive falta de presupuesto. Hay que recordar que el Ministerio de la Mujer no es uno de los ministerios que maneja, pues es un ministerio poderoso como el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transportes, que manejan miles de millones de soles. Es un ministerio que se las arregla con el poco presupuesto que tiene. Bueno, si bien es cierto, el gobierno, el Estado, tampoco es un ente pues que tenga demasiada plata. Yo hace unos días en otro programa hacía la comparación, ¿no? Que igual que un presupuesto familiar donde tienes que tú guardar para la comida, para la vivienda, etcétera, igual el Estado se administra de la misma manera, pero a nivel macro, ¿no? El Estado no puede gastar en lo que se dé la gana y a veces tiene que dar prioridad a ciertos temas de infraestructura. ¿Por qué? Porque lo ves más político, ¿no? Claro. Es político porque, como decía algún profesor por ahí, los bienes y servicios y programas sociales, la gente no te va a felicitar, oye, qué buenos bienes, qué buenos servicios, qué buenos programas, sino te felicita por el concreto, por el cemento. Entonces no se le da la prioridad, la relevancia que debería tener la defensa de los derechos de la mujer, de los niños, de los discapacitados, como debería de ser, y que son muy pocas personas, como tú, Rocío, yo te quiero felicitar, que está activa, que sigue persistente, difundiendo, tratando de promover, haciendo respetar en tu distrito, en este caso Chorrillos. Poco a poco te vas metiendo a temas de ámbito nacional, estás trabajando en otros lugares más. Entonces, ¿qué hacer, en tu opinión, Rocío, para que más gente se inmiscuya? ¿Es culpa del Estado? ¿Es culpa del privado? Incluso la empresa privada muy poco, nada hace al respecto. ¿Cuál es tu opinión sobre ese tema? Bueno, en ese punto, definitivamente, bueno, el presupuesto del Ministerio de las Mujeres no, en comparación con otros ministerios es bajo. Sin embargo, el Estado no tiene dinero justamente por el tema de la corrupción, ¿no? Si nosotros vemos, yo he visto algunos análisis que se pierden más de 11 millones anuales en corrupción. Entonces, acá, más que de presupuesto, parte por un tema de actitud, que creo que los peruanos ya es tiempo de que comiencen a cambiar. Si te pones a pensar, casi todas las entidades del Estado están totalmente corrompidas, ¿no? Y esa es una de las razones que nos jala para abajo. Ahora, en cuestión de mujeres, en cuestión de niños, se le debería de dar la importancia, porque no estamos hablando solamente, oye, respetemos los derechos de las mujeres, sino que al respetar los derechos de las mujeres y hacer que las mujeres salgan adelante, estamos respetando los derechos de los hijos. Porque si te pones a pensar, el varón sale de la casa, trae la comida, es verdad, y la mujer también sale y trabaja, pero ¿quién es la que se inmola con la crianza de los niños? Es la mujer. Entonces, yo creo que el gobierno equivoca el concepto de no darle la importancia que tiene que darle al Ministerio de la Mujer, porque el futuro del país está justamente en los niños. Y si tú llegas a tener un equilibrio en la sociedad en referencia a la defensa de los derechos de la mujer, estás defendiendo a los niños que están detrás de esa mujer. Entonces, ese tema yo creo que tiene que cambiar y se le tiene que dar la importancia de vida. Yo entiendo que el Ministerio de la Mujer incluso no se da abasto para la cantidad de quejas que tiene, por ejemplo, en cuestión de violencia contra la mujer. Los albergues tampoco se dan abasto, puesto que la mujer está subyugada económicamente al varón. Si la mujer no se emancipa o no sale del hogar donde está siendo maltratada, es justamente por la falta de recursos económicos y porque tiene que cargar con los niños, ¿no? Entonces yo creo que por ahí estamos equivocando el concepto y el gobierno tiene que darle mayor importancia. Tan importante es el Ministerio de la Mujer, la protección a la mujer con sus hijos, porque esto viene en un paquete, así como el Ministerio de Educación, ¿no? Porque esto parte ya de un tema conjunto, educación, niños y mujeres, que se tiene que difundir a nivel nacional, que se tienen que ver políticas de educación también, porque en el colegio es donde tú siembras la diferencia, ¿no? La diferencia entre hombre y mujer. Si tú aprendes a criar a tus hijos, tanto el hombre y la mujer, entonces vamos a tener una sociedad más equilibrada, ¿no? Es cierto. Bueno, por manera de conclusión, lo que buscamos siempre, o en este caso lo que demandaríamos al gobierno central es marque políticas nacionales más equitativas y igualdad de oportunidades para la mujer. Bien, amigos, regresamos con terminamos con este primer bloque y volvemos con un segundo bloque. Listo. En HCM Radio TV, de frente con la verdad.
Bueno amigos, regresamos con su programa De Frente con la Verdad. Estamos con Rocío Salazar, quien es especialista, es abogada, es comunicadora social y defiende los derechos de la mujer y las poblaciones vulnerables. Bueno, retomando el tema del gobierno central, ¿no? A nivel macro, como decíamos, ¿no? Como una conclusión, falta de políticas nacionales bien dilucidadas, falta de aplicación de la norma, falta de capacidad de gestión, falta de presupuesto, falta de voluntad de decisión. Es digamos, lo que enmarca las políticas o el gobierno central, es lo que refleja, ¿no? el trabajo que ellos hacen. Entonces, si arriba está mal, ¿qué podemos esperar de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, ¿no? Ahora retomando el segundo bloque respecto a los gobiernos regionales. En los gobiernos regionales también existen oficinas de defensa de la mujer, de poblaciones vulnerables. Existen proyectos, o las oficinas, las OPI y demás, elaboran proyectos de desarrollo social, ¿no? Para, digamos, atender a estas poblaciones vulnerables, a las mujeres, a los niños. Y ellos presentan sus perfiles expedientes al Ministerio de la Mujer, en los cuales algunos son financiados, ¿no? Respecto, por ejemplo, proyectos de alfabetización, proyectos de capacitación, ferias, entonces, difusión, etcétera, que apoya el gobierno central a los gobiernos regionales. Pero ¿qué pasa? Muchas veces yo he visto por experiencia propia en algunos lugares, no voy a decir nombres, pero donde estos proyectos sirven como fondo de campaña de políticos, sirven como para meter a sus amigos a que trabajen, y no cumplen el verdadero fin, lo utilizan como un instrumento político y no cumplen los fines a los cuales reciben este financiamiento de los Ministerios de la Mujer, y que a veces incluso son organismos internacionales que le dan el dinero para que puedan financiar estos proyectos. ¿Qué es lo que es para ti, Rocío? ¿Qué es lo que opinas tú en tu experiencia? ¿Es falta de control, falta de fiscalización? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, en referencia a ese tema, yo te puedo decir la experiencia que tengo es de que las personas que acceden a estos cargos públicos y que nosotros los peruanos le damos la oportunidad a ocuparlos, no nos fijamos exactamente a quiénes estamos metiendo en esos cargos, ¿no? Por ejemplo, en la elección de los gobiernos regionales, de los alcaldes, siempre la población elige al que le da un regalo de repente, al que habla más lindo, etcétera, ¿no? Entonces, estas personas no están capacitadas, tampoco tienen, en muchos de los casos, casi un 80%, autoridad moral como para dirigir un gobierno regional o una alcaldía. Mira, te cuento una experiencia chiquita, ¿no? En Nueva Zelanda, ya que tocaste el tema, yo conozco Nueva Zelanda, conozco Australia, he viajado bastante por todo el mundo, y en Nueva Zelanda, las personas que ocupan los cargos públicos son los mejores profesionales. Para acceder a estos cargos públicos, las personas tienen que pasar por un concurso donde se evalúa el profesionalismo, donde se evalúa la capacidad y la autoridad moral. Entonces, en estos países donde la corrupción es 0.02%, siempre se preguntan, oye, ¿cuáles son los controles que tienen con respecto a esas personas que no roban, ¿no? Y claramente te responden, bueno, el tema es bien sencillo. Acá los mejores profesionales y las personas que no tienen ninguna observación en referencia a su vida son los que ocupan esos cargos. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque estas personas trabajan de manera profesional, tienen un buen sueldo, y la gestión que haga les sirve pues para tener un escalón más adelante. Entonces, en este caso de los gobiernos regionales, si tú te pones a pensar cuál es la profesión que tiene un alcalde o un gobierno regional, cuál es la experiencia de gestión que ha tenido, casi es nula, ¿no? Es empírico generalmente. Así es, mayormente son empíricos. Entonces, estas personas ven la política o esos cargos públicos como una oportunidad de enriquecerse. Así es. Entonces, ¿qué hacen? En lugar de que esos fondos que destine el gobierno para que las personas de poblaciones vulnerables puedan salir adelante o puedan acceder a ciertos programas, esa plata es mal destinada y luego es utilizada políticamente para ellos volverse a reelegir. Estamos, por ejemplo, con el tema del vaso de leche, que se supone que debería de llegar a los niños más pobres a fin de que se elimine de nuestro país la anemia y la tuberculosis. Seguimos viendo niños muriendo con tuberculosis y tenemos personas que han cumplido los 50 años y siguen recibiendo la ración del vaso de leche, ya que a veces hasta se la dan en dinero. Entonces, esto todo con temas políticos. Entonces, yo creo que acá es políticas de Estado. Lo que tiene que cambiar acá son los perfiles de las personas que se presentan
a ser a ocupar esos cargos. Por ejemplo, en mi caso, yo quiero ser alcaldesa de Chorrillos, que todavía no está decidido, todavía no hemos visto este tema, pero supongamos, yo quiero ser alcaldesa, pues entonces tienes que demostrar, el Jurado Nacional de Elecciones tiene que poner las sayas más altas, tienen que ser profesionales realmente que tengan capacidad de gestión y no aquellos soñadores que vienen y te cuentan pues maravillas, que van a hacer, no sé, pues que te van a bajar las estrellas para que el distrito funcione. Entonces, esas políticas tienen que cambiar, esos perfiles tienen que cambiar. Las personas más capacitadas son las que tienen que acceder a estos puestos a fin de que puedan llevar bien un gobierno regional o municipal. Tú ves el sector privado, los profesionales del sector privado no se meten a la gestión pública. ¿Por qué? Primero porque por todo este tema de corruptela que existe, comienzan las persecuciones políticas. No, oye, no, es que si tú haces esto y ya estás robando, entonces terminan enjuiciados y todo. Entonces esos profesionales prefieren mantenerse en el tema privado que estar en el Estado. Eso tiene que cambiar. Para empezar, una vez que eso cambie, y que yo lo vengo repitiendo, creo, esos 4 años que estoy metida en política, o 5, esto tiene que cambiar porque si no el país no va a cambiar. Cuando tú tienes un alcalde que realmente es honesto, un presidente regional que pone las cosas donde tiene que ponerlas, que hace funcionar los de MUNA, que son las defensorías del niño y la mujer, que en muchos lugares no tienen pero ni siquiera un escritorio, no tienen gente capacitada para atender a las personas que son violentadas, el día que realmente haya o lo ocupen esas personas con capacidad de gestión y capacidad profesional, ese día va a comenzar a cambiar el país. Mientras tanto, yo creo que esto va a continuar igual, ¿no? Sí, cierto, Rocío, lo que mencionas. Lo que existe es una falta, o sea, empíricos, falta de operadores técnicos en los gobiernos regionales, que digamos no saben a qué es lo que están, qué es una gerencia de desarrollo social. No en saben este ni hacer caso. un proyecto. Así es, no ni saben siquiera hacer un proyecto. que antes son copia de otros que ya lo han dejado por ahí, y lo único que hacen es de repente picar o sacar 2, 3, 4 millones de soles para financiar ciertos proyectos que son afines políticos, que lo utilizan para enriquecerse, o lo utilizan para financiar una campaña, Así o lo es. utilizan, bueno, siempre, digamos, no se cumple el fin. Entonces, ¿cuál es la misión del Ministerio de la Mujer? Si tú revisas su ROE, su reglamento, su página web, ahí dice bien claro, ¿no?, que ellos tienen funciones compartidas con los gobiernos regionales y con los locales. Dentro de esas funciones compartidas dice fiscalizar, supervisar, controlar, pero no se ve que realmente haya mano o sea, el gobierno central se desentiende, el Ministerio de la Mujer se desentiende de los gobiernos regionales y viceversa. No existe una coordinación, una articulación real, ni de proyectos, ni de ideas, ni de coordinación, no hay un trabajo en conjunto. Entonces, ¿qué es lo que esperamos de esta gestión, una pobre gestión pública a nivel regional, que se refleja desde el gobierno central también, y pase quien pase, porque es lo mismo? O sea, hemos tenido gobiernos autoritarios como Fujimori, desastrosos como un anterior al de Alan García, pasivos como el de Belaúnde, de Fujimori hacia adelante. Tenemos gobiernos otra vez en este caso de Toledo, un gobierno pasivo, el de Ollanta que dijo que iba a reformar y no hizo nada, y el tiempo se pasa, ¿no? Actualmente el gobierno de Kuczynski, que también es un gobierno pasivo. Pero si tú te pones a pensar, Víctor, miremos el Congreso. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en el Congreso? Están dedicados a interpelar a un ministro de Educación y están totalmente centrados y enfocados en ese tema. O sea, ellos no ven políticas nacionales, ellos no impulsan a que el país salga adelante. Ellos están totalmente centrados en una persona, en 2 personas. Entonces, el gobierno se ha vuelto un reality. Porque es como yo lo veo. Es un reality donde se viven cosas y todos están pendientes a ver qué es lo que va a pasar en el Congreso, en lugar de que ellos deberían de estar fiscalizando a esos gobiernos regionales, a estos alcaldes que no tienen ningún tipo de fiscalización. No hay quien los controle. Nadie le dice, oye, ven acá, quiero ver qué es lo que tú estás haciendo por el gobierno regional. Tampoco existen leyes que sancionen drásticamente a estos alcaldes y a estos gobiernos regionales que prometen y al final no cumplen. Eso debería ser sancionado. Sí, o sea, cada gobierno regional que te promete que va a hacer tales y tales cosas y al final está sobredimensionando las cosas que realmente puede hacer un gobierno regional, tiene que ser sancionado por ley. Sí, cierto. Y el Congreso tiene que abocarse a eso, no a hacer un reality, porque yo lo veo, sinceramente, yo he postulado al Congreso y veo ahora y digo, pero ¿cómo estos congresistas pueden estar desperdiciando su tiempo en estar interpelando y estar fijados en eso? Ahora, el otro tema importante es que los partidos políticos deben de tener las cosas claras, ¿no? Si no ganas, no ganaste, chao. Claro, así es. O sea, colabora con la gobernabilidad.
no le ponga zancadillas al gobierno para que el gobierno se caiga, para que sus ministros se caigan. Mira, no hemos llegado ni a los 100 días y mira cuántos ministros ya se han caído. Son 2 o 3, creo, si más no me equivoco. ¿Cómo vamos a llegar al quinto año? Yo creo que tiene que haber un periodo en el que se tiene... Primero que el gobierno también tiene que elegir bien a sus ministros y tampoco poner ministros enamoradizos que estén poniendo a las novias ahí. No, sí. Porque realmente es una pena, ¿no? Y Sí. segundo, el Congreso tiene que fijarse y decir, oye, si se compraron las computadoras, ¿acaso el ministro sacó la plata y se fue y las compró? Claro. O sea, hay que tener un poco de criterio para Así poder es. ver, ¿no? Yo creo que esto es más que nada una cacería de brujas por parte del fujimorismo. Y creo que Keiko, como mujer que es, debería de ponerse una mano al corazón y pensar que este país es también de ella. Ella vive y tiene hijas mujeres. Entonces, en lugar de estar poniéndole tantas zancadillas al gobierno, debería de liderar una corriente que ayude a que las mujeres salgamos adelante y tengamos mayor participación en política en lugar de estar fastidiando pues al gobierno. Yo creo que va por ahí el asunto, ¿no? Sí, sí, Rocío, lo que tú tocas es muy importante, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando del tema de la importancia de la mujer, los gobiernos regionales que no contribuyen. Entonces, al estar todo el sistema politizado, y el ejemplo que tú pones es muy gráfico, ¿no? O sea, Keiko se dedica más a estar criticando, es como mujer, imagínate, podría no aportar mucho por las Así es, mujeres, podría ser de repente... Yo no coincido en nada con sus ideas, pero podría de repente ser una presidenta ser. más adelante, pero sin embargo más se centra en un talk show, en el reality, pero no enfocamos la política en verdad. Bien amigos, terminamos con este segundo bloque y volvemos con una conclusión y el tercer bloque final. En HCM Radio TV, de frente con la verdad. Bueno amigos, regresamos con este programa de Frente con la Verdad, donde estamos con Rocío Salazar, quien es especialista en defensa de los derechos de la mujer, abogada, conciliadora, comunicadora social. Y bueno, retomando el segundo bloque, existe en el Perú, sobre todo en los gobiernos regionales y gobiernos locales, mucha politización, un sistema totalmente carcomido por la corrupción, la falta de capacidad, la ignorancia, muchos empíricos, falta de operadores técnicos, que hace de que no se debata, no se apliquen estas políticas realmente que deben llegar a la mujer y a las poblaciones vulnerables. Ahora, el tercer bloque hablamos sobre los gobiernos locales. En los gobiernos locales el escenario no cambia demasiado tampoco, ¿no? Claro. También existen políticas compartidas en programas del Ministerio de la Mujer con los gobiernos locales, con las municipalidades. Existen estas oficinas de MUNAS o PAMED o MAPED, si no me equivoco, oficinas de defensa de los discapacitados, vasos de leche. Digamos, creo que muchos de los gobiernos locales tienen un trato más directo a veces con la población, ¿no? Porque es tu barrio, tu distrito. Pero ¿qué es lo que pasa? Tampoco existen ni presupuestos que se aplican bien, falta de voluntad, falta de decisión, politización de estos programas, favorecimiento a ciertos grupos, hasta comercializan, imagínate, Así estos es. productos. En tu opinión, Rocío, por tu experiencia, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Cómo cambiar las cosas? Porque en verdad tenemos más de 30 años discutiendo lo mismo y todos los programas hablan de lo mismo. E incluso algunos medios de comunicación grandes están coludidos para tapar, crear cortinas de humo, no sé, adormecer a la población. Creo que esa es escuela del fujimorismo. Pero sin embargo, poco o nada se hace por discutir, debatir o dar ideas de cómo cambiar estos sistemas administrativos, cómo mejorar gestión pública. Piensan que hacer política es ser politiquero y no ven a qué personas son los idóneos, en este caso los votantes. Y tampoco a veces existe falta de que se muestran aquellas personas que tienen capacidad, especializaciones, experiencia en gestión pública, tampoco quieren mostrarse, todo el mundo se desentiende del tema. Entonces, en tu opinión, ¿qué es lo que deberíamos hacer para mejorar las políticas públicas municipales, locales? Bueno, para empezar, ese es un trabajo más que del gobierno, creo que corresponde a los partidos políticos también, que bueno, esto es todo un engranaje, ¿no? Pero sí creo que los partidos políticos a la hora de hacer la elección de las personas que van a postular, en ese caso a las alcaldías, tienen que ser personas pues con capacidad de gestión. Segundo, yo creo que el trabajo importante que tienen que hacer los partidos políticos o movimientos son la difusión
de lo que es los derechos de cada ciudadano. Creo que acá todo parte por un tema de educación e ignorancia, ¿no? El peruano, por ejemplo, que más o menos se ha instruido entre clase media, media alta, sabe perfectamente por quién va a votar y sabe perfectamente qué es lo que tiene que revisar en la web para saber cuál es el candidato, ¿no? En el caso de la gente que ya viene, la gente más popular, ellos solamente se fijan en que si me convence, no me convence, si me dio algún regalo, no me dio algún regalo. Y esa actitud creo que tiene que cambiar, porque la misma población está sufriendo actualmente las consecuencias de su mala elección. Por ejemplo, tenemos el vaso de leche. El vaso de leche es conocido por todos que se ha prostituido con el tiempo. Discúlpame la palabra, Sí, pero se ha no. prostituido puesto que ya no llega a donde tendría que llegar. Entonces, la misma población votante que tiene hijos pequeños son los perjudicados. Porque este grupo pequeño que se colude con el gobierno municipal es quienes comercializan incluso hasta con la leche. Es más, el gobierno, el alcalde fácilmente chantajea a esta gente que si no hace lo que ellos quieren, pues sencillamente le quitan las raciones, ¿no? Y ahí le estás quitando el tema de la comercialización que tienen esas personas, que no voy a generalizar, hay personas también que son honestas, pero que son muy pocas, ¿no? Entonces, creo que en ese tema la responsabilidad es compartida, tanto con los organismos que elaboran el tema electoral, como con los partidos políticos. Por otro lado, es importante también que la población cambie de actitud. Y el otro tema importante que yo veo y que tiene bastante fuerza son los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen que trabajar muy fuertemente en que la población entienda de que su voto es importante para que cambie este país. Mira, a nosotros nos falta muchísimo. Tú ya lo has nombrado, hay demasiada corrupción por todos lados y la única solución está en las manos del pueblo. Como se dice, ¿no? La voz del pueblo es la voz de Dios, pero para esto necesita ser instruido y capacitado. ¿Y quién más que la prensa para, en lugar de estar poniendo tanta sangre, porque creo que un accidente lo repiten 50.000 veces, tiene que hacer algunos programas de capacitación a las personas, por lo menos un programa donde diga, oye, tus derechos constitucionales son esos. ¿Por qué son constitucionales? Porque tienes una constitución y la gente te los tiene que respetar. Tu derecho a la educación, tu derecho a la salud, tu derecho a tener un trato digno, eso está en tu constitución y tienes que saber que eso te tienen que respetar. ¿Y quiénes son los que tienen que respetar eso? La sociedad y los gobernantes, ¿no? ¿Quiénes son los gobernantes? Son personas al servicio público, o sea, quiere decir que son servidores públicos que tienen que servirte a ti, para eso los eliges, no que tú tienes que agachar la cabeza ante un alcalde o ante un gerente municipal o ante un gobierno regional. Entonces, eso tiene que entenderlo la población para que pueda ejercitar bien su voto y elegir pues a una buena persona, ¿no? No solamente aquel que te canta pajaritos y te trae música y te da una cerveza, ¿no? Yo creo que parte por ahí para que esto cambie un poco, ¿no? Cierto, Rocío. Existen deficiencias de los órganos de fiscalización, empezando por los regidores, por los consejeros regionales, las oficinas de control interno, Bueno, eso ya que ni prácticamente existe, creo, ¿no? como si no existiesen, ¿no? Sí. Porque incluso algunos sus pliegos son pagados por la misma autoridad administrativa. Claro. Esta autonomía que las leyes orgánicas, tanto municipal como regional, les otorga y que pueden, digamos, hacer de lo que ellos crean en su feudo, ¿no? Porque Sí. piensan que esto es su chacra. Entonces, desde ahí parte mal, ¿no? La raíz del problema, yo no creo que a veces sea tanto el sistema en sí. Creo que en este siglo ya no podemos hablar de discusión de problemas del sistema, sino que el sistema está carcomido por sus propios actores, sean de izquierda o de derecha. Ah, bueno, eso ¿Por sí. qué? Porque los ladrones están en todos lados, en todos los niveles sociales y en todos los sectores y en todos los niveles de administración pública. Entonces, este es un problema que carcome la sociedad y que si es que no existe un cambio generacional de jóvenes como nosotros que de repente estamos aportando a través de estas ideas, si no existen actores de esta generación de los millennials que quieren, digamos, incursionar en política, de repente se desentienden, quieren comodidades, pero ¿cómo se pueden lograr estas comodidades si es que no... si no se interactúa con la política, ¿no? Desde un ámbito vecinal, local, regional, nacional, yo creo que debe existir mayor participación, en este caso de las mujeres, que son generalmente, como nuestras mamás, generalmente son sanas, guiadoras, educadoras. Yo pienso de repente que la mujer debe tener más
participación en política, Rocío, porque son personas más coherentes, más, yo lo veo así, más sanas. Ahora ¿no? incluso, yo no recuerdo bien dónde fue que escuché que incluso la participación de mujeres en gobiernos regionales y locales creo que llegan ni al 3%. Así es. Creo que mínimo. solamente hay 2 gobernadores Así regionales. es. Creo. Entonces, las mujeres tenemos que ponernos las pilas. Yo veo mujeres muy capaces, pero que están casi todas en el ámbito privado, ¿no? Mujeres muy capaces que no se quieren meter en el tema político porque terminas también, a veces hasta dañan tu imagen hablando una serie de cosas que no son, ¿no? Y temas que se tienen que controlar. Es un tema de valores que se ha perdido en el Perú, un tema de educación, ¿no? O sea, es fácil agarrar la imagen de una persona y ponerla por los suelos con ese tema de las redes sociales, que creo que, a mi modo de ver las cosas, de alguna manera tiene que reglamentarse y controlarse, ¿no? No se puede dejar así al libre albedrío para que todo el mundo te destroce por las redes sociales y te deje pues en el suelo, porque también hay personas que son capaces y de pronto terminas pues por los suelos, ¿no? Sí, eso es cierto. Difamadas totalmente. Eso es cierto. Y no saben ni por quién encima. Sí, eso es cierto, pero eso es correcto lo que tú mencionas. Entonces, ¿cómo podríamos favorecer o cómo podríamos promover la mayor participación de lo que es parte de los medios de comunicación, es parte de política del Estado? Tú dices que esto es un engranaje, en verdad, que está concatenado, pero si es que no existe un cambio de ideas, de aires en todo el engranaje, porque yo creo que a veces también echarle toda la culpa al papá gobierno o al gobierno regional o al gobierno local, si bien algunos se exceden en hablar ideas de campaña que en el fondo no lo van a poder cumplir porque no hay presupuesto por esas cosas. Y encima no tienen los gobiernos regionales y locales operadores técnicos pues que tengan un buen perfil, un buen expediente, no tienen adentro conocidos o no saben cómo es el camino para poder financiar un proyecto de inversión. Entonces existen deficiencias, problemas y dificultades respecto a la gobernanza y gobernabilidad en los gobiernos locales para aplicar en general toda política, ¿no? Y teniendo como rama principal los derechos y defensa de la mujer y los niños, poco o nada se hace, ¿no? Hablando de la demora, ¿no? Las quejas que llegan de violencia, en general, de derechos de vulneración de derechos de la familia, no se ve que exista una verdadera representación. Nosotros como abogados, ¿no? En el caso de filiaciones, reconocimientos, patria potestad, alimentos, que es lo que sale, digamos, interdiario en estas oficinas, existe deficiencia, ¿no? de estos gobiernos locales para representar los derechos de las mujeres, ¿no? Claro, lo que pasa es que falta mucha capacitación, implementación en las municipalidades para que puedan atender a la población. Hay municipalidades donde funciona perfectamente, que yo sinceramente me saco el sombrero y te digo, una de las municipalidades a la cual yo he asistido asesorando a una señora, es la Municipalidad de San Miguel. Me quedé impresionada porque ahí sí funciona, ¿eh? Ahí sí hay las conciliaciones que tienen que haber a cargo de personas que son conciliadoras para ver esos temas de familia, lo que es alimentos, tenencia, etcétera, ¿no? Entonces, yo desde acá quiero aprovechar para felicitar porque yo estuve ahí, acompañé y me quedé fría, a diferencia de otras municipalidades como Villa El Salvador, de repente Chorrillos mismo, que no tienen gente capacitada, ni siquiera un buen conciliador, ni siquiera los capacitan para poder conciliar estos temas, ¿no? Y que tiene que haber, o sea, como dicen los gobiernos, los alcaldes y las personas que trabajan en el Estado se están despersonalizando, ¿no? O sea, todo está siendo tan mecánico que no se están poniendo a pensar de que las personas necesitan ser atendidas en sus necesidades, sobre todo cuando hay violencia, ¿no? Uh-huh. Y en el tema también de educación. Nosotros tenemos un programa, yo soy conciliadora, porque más que litigante, yo creo que uno tiene que conciliar, tiene que conversar y no irte allá sobrecargar más lo que tiene el Poder Judicial. Sí, es suficiente con lo que tienen. Entonces, tenemos un programa que vamos a difundir en Chorrillos, que es las conciliaciones gratuitas, un DEMUNA prácticamente, una defensoría de las mujeres y de los niños que están en riesgo de ser maltratados, y lo vamos a desplegar el próximo año, ¿no? Eso, más que por temas políticos, es por un tema de satisfacción personal. Tú como profesional, cuando has alcanzado el éxito económico, el éxito profesional y tienes en la vida te sonríe, entonces tú tienes que devolverle esto a la vida, y es ayudando a las personas. Entonces tenemos un programa que vamos a desarrollar todo el 2017 a nivel de Chorrillos, lastimosamente más adelante quizás pueda crecer, donde con la misma población vamos a capacitar a las mujeres para que sepan cuáles son sus derechos como mujeres, los hombres también, y cuáles son los derechos de los niños.
cómo es que tú tienes que criar a tus hijos para que no exista violencia. Esa violencia que existe en la sociedad no es más que el producto de la violencia que existe en los hogares a las mujeres y a los niños. Entonces, un niño que ve violencia en su casa va a ser violento más adelante. Entonces, para eso tenemos todo un programa de capacitación que vamos a desplegar a nivel de todo Chorrillos, de todas las localidades. Vamos a contar con colaboradoras que quieran ser nuestras voces ahí para que puedan reunir mujeres y hombres de entre 5 y 10 y poderlos capacitar, ¿no? Hay mujeres, por ejemplo, que dicen, no, es que este no me hace caso y ping, le meten un cocacho al pobre niño de 6 años, ¿no? Y no es así, porque el niño, si no te obedece es porque algo estás haciendo mal tú, porque tus hijos son el reflejo de los padres. Entonces tú tienes que aprender a criar a tus hijos, ¿no? O si no ves en la calle a una chica joven que camina con el niño de 2 años y le dice, oye, camina, y está que lo empuja. Pero no se pone a pensar que ella estando cansada, imagínate una criatura que tiene las piernas el cuarto del tamaño de ella, que también está cansada. Entonces, esos temas son importantes para que las mujeres sepan cómo criar a sus hijos y cuáles son los derechos de sus hijos. O sea, cuál es su derecho. Tiene derecho a la educación, tiene derecho a un buen trato y en caso de que, por ejemplo, los hombres, discúlpame, pero a veces no quieren reconocer a sus hijos y no quieren dar manutención, muchos vienen y me dicen, doctor, ¿usted me podría llevar este caso? No, discúlpame, pero si tienes un hijo, manténlo. Sí. Para eso lo tuviste, o sea, no me vengas acá con que no puedes, que no tienes trabajo. Entonces, para eso vamos a hacer las conciliaciones gratuitas. En pocas palabras, nos vamos a convertir en el de Mona, en Chorrillos. Sí. Así que por ese lado vamos a apoyar un poco a toda la sociedad chorrillana. Bueno, Rocío, yo te quiero felicitar por la iniciativa, en verdad. Es bueno que hayan personas altruistas que estén interesadas en apoyar, que sean solidarias como tú. Espero que este sistema, este programa, se pueda replicar en otras instituciones. Y también para saludar a la Municipalidad de San Miguel, ¿no? En la cual la de Muna sí existe, pero por mí, estamos en Lima, ocurre eso, en provincia es nula. Peor, Creo que hay solo una persona que tiene. Bueno, amigos, hemos terminado con este programa de Frente con la Verdad para agradecer y desearles un próspero año nuevo en compañía de su familia. Y también para invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales HSM Radio TV, saludar personalmente a Hugo Coya, quien es director y Ángel Arévalo, que son directores de la radio. Y también para invitarlos a mis redes sociales, con mi nombre, Víctor Hugo Quijada Takuri, fanpage, y agradecer a mis seguidores que ya superamos los 36,000. Y tus últimas palabras de despedida, Rocío. Bueno, nada más que también desearle a todos los que nos ven que tengan una feliz Navidad en compañía de sus hijos y que el próximo año sea un año lleno de éxito para todos y que reflexionemos acerca de nuestras conductas. Pensemos siempre, cuando tratamos a un niño mal, ese niño nos va a tratar tal cual tú lo tratas. Cuando tú seas viejo te va a gritar igual. Entonces piensa cómo te gustaría que te traten cuando tú seas anciano tus hijos y de esa manera trátalos. Por otro lado, quiero saludar a toda la comunidad chorrillana, decirles que yo siempre estoy ahí, siempre estoy trabajando en Chorrillos para apoyarlos a todos. En realidad, sé muy indistintamente de que me lance o no me lance a la alcaldía, que eso se va a ver ya el próximo año, y también dar un saludo a todos los socios del Club Cultural Lima, a quienes yo les pido de que hagan respetar su voluntad en esta convocatoria que va a haber a la Asamblea General del 8 de enero, en la que se va a debatir el tema de la Junta Electoral, que dicho sea de paso soy la presidenta, y que el proceso se ha dado en una total transparencia y legalidad. Muchísimas gracias y también que tengan una feliz Navidad a toda la familia culturalina que le llaman, ¿no? Muchísimas gracias. Bien. Gracias, Rocío. Nos vemos. Hasta pronto. En HCM Radio TV, de frente con la verdad.